en especial? ¿No? ¿Podemos empezar con esto? Vieron que les mandé un texto. Vamos al texto primero, ¿sí? Ya me entró calor. Ya empecé. Voy a compartir entonces ahora el texto y empezamos, ¿sí? En fin. Primer texto. Ahí. Voy a agrandar un poco la pantalla de este. Lo están viendo, ¿no? Sí, se ve, sí. Sí, sí, Bueno, está. es un texto de Fernando González, 9 horas se llama. Es una novela juvenil. Eh, Me dejaba llevar como si estuviera ciego, todavía bajo los efectos de la decisión que me había obligado a tomar mi compañero, y salimos a la calle confundidos entre la marea de cuerpos que huían del lugar. Como si fuera una enfermedad, el miedo se transformó en locura, contagiando a todos a nuestro alrededor. Los jóvenes gritaban y se pegaban, tomaban piedras de las aceras y las lanzaban contra los escaparates de los comercios. La pelea se había convertido en una batalla de proporciones, donde todos se enfrentaban contra todos sin saber cómo había comenzado o cuál era el motivo. Eso suele pasar en algunas peleas, ¿no? De golpe, en medio del destrozo y la pedrea, me descubrí corriendo como un loco detrás de Gepetto. De ese modo nos alejamos algunas cuadras del lugar hasta llegar frente a la vidriera de una automotora. Mi compañero recogió un trozo de baldosa y lo lanzó contra el vidrio, que estalló en miles de fragmentos. Cuando la alarma comenzó a sonar, Gepetto se metió en el comercio a través del espacio que antes sellaba el vidrio. Yo me quedé parado con la mirada perdida y sin saber qué hacer, sintiendo cómo el frío del invierno se me metía por debajo de la piel, congelándome los huesos. Reaccioná, gritó Gepetto asomándose a la vidriera. Tenemos que apurarnos, el engaño no durará mucho. ¿Cómo sos capaz de actuar de una manera tan insensible? Le grité desafiante. Acabo de condenar a muerte a una persona. Tenés razón, es lo que hiciste, pero quedándote ahí parado no le vas a devolver la vida. Y si te sirve de consuelo, es muy posible que se lo mereciera. Vos creíste que era un delincuente, ¿o me equivoco? Claro que era un delincuente, le espeté con rabia, aunque no podía estar seguro de ello. Pero nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, aunque se trate del peor de los asesinos. Es una opinión interesante y hasta compartible, pero me permito insistir en el hecho de que nada lo hará revivir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para no sentirme así? Rugí desesperado. Necesitaba encontrar en mi compañero un poco de compasión, algo que pudiera calmar el dolor que me destrozaba por dentro, pero no había calma ni compasión en aquel visitante venido de las estrellas. Le interesaba exclusivamente su misión. Ese era su único objetivo. Tenés que aprender a vivir con esa decisión en tu conciencia, me dijo mirándome a los ojos. Los seres humanos debemos arrastrar nuestros propios muertos. Es un peso que se lleva en soledad. Después, seguro de cuál sería mi reacción, se dio media vuelta y volvió a desaparecer en el interior de la automotora. Ahora seguime, me aconsejó desde la oscuridad. El tiempo, que tanta falta nos hace, es el único que puede hacer más soportable tu pena. Lo seguí porque no se me ocurría ningún lugar a donde ir, y la ciudad me parecía una tumba enorme en la que estaba solo y perdido. Mientras nos tragábamos kilómetros de asfalto montados en una moto similar a la que dejamos en la puerta del baile, el aire frío que me cortaba el rostro terminó por secarme las lágrimas. Bueno, se supone que este Gepetto es un visitante de otro planeta, pero es un ser humano igual, así que no nos preocupemos. Eh, está interesante la novela. Tiene mucha acción, es ideal para los, para los estudiantes
estos tiempos en los que están acostumbrados a, a videojuegos y ese tipo de cosas. Bueno, si se fijan, yo marqué algunas nada más, está lleno de subordinadas, porque justamente es un texto en el que hay mucho movimiento, mucha acción, mucha cosa que sucede, gente que va y viene, el protagonista y Gepetto, o el narrador más bien, y Gepetto, que más que el narrador más que protagonista es el que sufre todo lo que Gepetto lo hace hacer, ¿no? Pero estos dos, digamos, se mueven de un lado para otro y les pasan muchas cosas. Entonces, las subordinadas surgen como por arte de magia, pero no son todas iguales, ¿verdad? Como si estuviera ciego, supone una modalidad, ¿verdad? Y justamente son los nexos, tanto sean conjunciones como adverbios relativos, como pronombres relativos, son los que hacen la diferencia frente a las funciones sintácticas que las oraciones subordinadas van a sostener en los textos, ¿verdad? La marea de cuerpos que huían del lugar. Acá tenemos una oración que desde el punto de vista sintáctico está funcionando como qué. ¿Cuál es el rol en este caso? Que huían del lugar. Describir a las personas. Sí, Eh, describir. claro. Pues es un modificador del sustantivo, una subordinada adjetiva. Ahí está. O sea, Una de relativo, ¿no? la marea de cuerpos que huían del lugar es un sintagma nominal, ¿sí? Y dentro del sintagma nominal me encuentro con una oración de relativo que está modificando a cuerpos. Está aportando alguna... Bueno, qué tiempo loco. Yo me saqué el saco y ahora tengo frío. Qué barbaridad. Está modificando a un sustantivo, ¿verdad? En ese sentido, nos vamos a encontrar con oraciones de relativo dentro de sintagmas nominales, ¿sí? Porque siempre va a haber alguna referencia, pero no en todos los casos. Ya ustedes, si leyeron la gramática, si vieron los manuales que están adecuados a la nueva gramática, eh, eh, van a ver que no en todos los casos nos encontramos con relativas que tengan realmente un antecedente, como en este caso, expreso. Hay otras que no lo tienen y se resuelven de otra manera las descripciones que se hacen de ellas, ¿verdad? En este otro caso donde todos se enfrentaban una batalla de proporciones, acá todo esto que está en negrita, va a estar funcionando como que. ¿Cuál es la función que está cumpliendo esa subordinada? Adverbial puede ser. Adverbial, ese. Eh, eh, bueno, pero adverbial no es una función. Digamos que sería Circunstancial. Circunstancial. el adverbio es una categoría, ¿verdad? Sí, sí. Pero, a ver, nosotros sabemos que desde el punto de vista funcional, el adverbio puede modificar a un verbo, a un adjetivo, a otro adverbio y eventualmente a algún sustantivo, pero tiene que ser un sustantivo muy especial que prácticamente esté indicando cualidades como los adjetivos, como decir es muy hombre o muy macho o muy, yo qué sé, por ahí, o se usa en determinadas circunstancias, ¿verdad? Este, De repente es un disparate lo que voy a decir, pero no funciona todo como
está en oposición con batalla. No hay ningún disparate. En realidad, este donde es en una batalla de proporciones equivale Y a ahí está explicando cómo era la batalla. en la que equivale a en realidad es un adverbio relativo. Donde es lo mismo que decir una batalla de proporciones en la que todos se enfrentaban. Es decir, lo que pasa es que nos vamos a encontrar en las oraciones de relativo, y es por eso que vamos a empezar por ellas, nos vamos a encontrar con la circunstancia de que el pronombre relativo va a tener una función dentro de la subordinada y va a su vez a referirse como pronominalmente va a tener un antecedente, ¿verdad? Entonces, el antecedente de este donde es batalla, porque este donde equivale a un en la que. Es esto, pero caramba. ¿Se dan cuenta de lo que me está haciendo esta porquería? Este donde es en la que. ¿Ah? Es eso. Es eso lo que está ocurriendo acá. Si yo coloco en la que estoy trabajando con un PDF, entonces no lo puedo modificar como si fuera un. Tendría que haber abierto el, el documento eh, en Word o algo así. Una batalla de proporciones en la que todos se enfrentaban contra todos. Fíjense, no hay ningún problema, ¿verdad? Y ahí de repente verían con más pulcritud que esta construcción va a referirse a batalla porque ahí tengo el artículo la, ¿ah? Que refiere a batalla. ¿Tá? O sea, me voy a encontrar con oraciones de relativo encabezadas por adverbios relativos, como donde, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Esta otra lo lanzó contra el vidrio que estalló en 1000 pedazos, en 1000 fragmentos. Ahí ustedes ya tienen un poco más de habilidad para poder reconocer. Piensen en la función sintáctica que están cumpliendo. Y para mí ahí es una oración subordinada también de relativo. Exacto. Eh, Es una para oración mí ese relativa. que es un pronombre que remite o que refiere a ese sintagma del vidrio, ¿no? El vidrio, ahí está, al sintagma del vidrio. ¿Mm? Es lo que estalló en 1000 pedazos. No tengan miedo, digo, pueden. Están como con miedo de decir lo que ven. Acá estamos para aclarar dudas, y no es fácil muchas veces. Y nos encontramos. Carmen, Sí, pregunto algo, perdón que interrumpa. escucho. Cuando fuimos estudiantes y cuando trabajamos los primeros años, analizábamos la función del qué, el qué uno, el qué dos, Sí, que creo que nos quedó a todos grabado a fuego. sí. En esta nueva gramática, ¿se sigue haciendo eso de esta manera, No. analizando la función del relativo dentro de la subordinada? Sí, la función del relativo sí, pero no clasificándolo como lo hacía el Arcos, como que uno, que dos. Ahora, Bien, ahora les explico eso. Ahora les explico eso. bárbaro. Porque Alarcos lo hizo un poco como metodológicamente para que hizo esa clasificación en que uno y que dos para que de alguna manera los estudiantes pudieran o los que llegaran a tercer nivel pudieran compatibilizar
la presencia de una palabra como que puede tener, que es tan multifacética en cuanto a los significados. Porque si ustedes dicen, ¿están viendo la pizarra ahora? Sí, ¿Sí? Si ustedes dicen, dijo que vendría, tienen un que, y si ustedes dicen, ah, la casa que vendí, tienen otro que. Resulta que entonces se encontraban frente a la disyuntiva de decir, bueno, hay dos ques y son diferentes totalmente. En este caso, que vendría tiene un que introduce, ¿cuál es la función de este que vendría? el complemento directo, introduce el El complemento complemento directo. directo. Entonces ese que no tiene referencia, no es pronombre, es una simple Ujú. conjunción. Entonces a eso lo llamó que uno, pero en realidad desde el punto de vista de la gramática tradicional, se lo llamaba conjunción subordinante y se lo siguió llamando conjunción subordinante. Ujú. Solamente que a Alarcos le puso que uno como para que de alguna manera en la nomenclatura se lo interpretara mejor, ¿verdad? Y que desde el punto de vista metodológico podía servir a los lectores y a los que estaban leyendo gramática funcionalista por primera vez. Y en este caso, que vendí, que es igual ¿a qué? Y ahí es pronombre relativo, Y ahí es tiene el pronombre antecedente de la relativo, casa. Casa. porque Que tiene recupera como casa. antecedente la casa. O sea, en este caso es un pronombre relativo. Esto sigue siendo así porque la naturaleza gramatical sigue siendo la misma. No hay ningún cambio en la naturaleza gramatical ni funcional de las oraciones subordinadas ni de los nexos subordinantes, entendidos los nexos subordinantes de una manera genérica, ¿no? Yo puedo encontrarme con conjunciones subordinantes que no tengan un significado referencial, como que o sí, o si me pregunto si vendrá, yo qué sé. Yo acá puedo, y acá me voy a encontrar también con una conjunción subordinante. Este sí, eh, ¿Ese este sí no es una condicional, Carmen? no, no, en este caso no. Sí puede ser condicional, si viene, lo atiendo, y en este caso es una conjunción subordinante, porque estás frente a discurso indirecto. Preguntar es un verbo dicendi, es un discurso indirecto, y cuando tú te encontrás con oraciones interrogativas totales, viene o no viene, tú vas a tener que usar la conjunción sí, y todo esto va a ser el complemento directo, la oración, la subordinada, es complemento directo. Y acá lo mismo, en este que, la subordinada es complemento directo también. ¿Ah? No, no, no es, por más que ustedes vean el sí y parezca que en realidad es una condicional, no, no es. En las interrogativas indirectas, como en este caso,
tú estás citando las palabras de otro, ¿verdad? Entonces, aparecen las interrogativas como oraciones subordinadas. Y cuando la interrogativa es total, no tiene nexo subordinante, a diferencia de lo que sería, por ejemplo, bueno, me fui para arriba yo, pero me pregunto cómo estará. Esto también es lo que me pregunto, o sea, la oración subordinada es un complemento directo. Pero en este caso la interrogativa es parcial porque tú sabes que estará de alguna manera porque la persona sigue viva, pero no sabes cómo estará. Entonces, en este caso, acá no hay un real nexo subordinante porque de alguna manera el pronombre interrogativo como está funcionando como un nexo subordinante. Y eso fue una gran discusión que hubo ya en tiempos de Alarcos, porque la gramática tradicional decía que en realidad era un nexo subordinante ese pronombre interrogativo, y Alarcos decía que en realidad ahí no había un nexo subordinante específico porque ahí teníamos la presencia de una interrogativa parcial. ¿Sí? Disculpen. ¿Y la nueva gramática qué dice? La nueva gramática, espérate porque tengo un hornillo prendido y está empezando a explotar. La nueva gramática dice que, bueno, que en ese caso hay un pronombre interrogativo que termina siendo el nexo subordinante. Es una subordinada que tiene, es una interrogativa parcial que aparece citada. Entonces, como aparece citada, ese cómo está funcionando como es lo único que nos permite entender, pero tiende más a describir, hace las veces de un nexo subordinante, pero lo que hace la gramática, la nueva gramática es describir un poco las funciones que cumplen los nexos subordinantes. Pero vamos por partes. A ver, ustedes saben que la clasificación en oraciones subordinadas es una clasificación que desde el punto de vista de la gramática tradicional se hacía según las funciones sintácticas. Por eso ustedes me dijeron que donde, la que estaba introducida por donde, era adverbial. Y en cierta medida no estuvieron errados, porque donde es un adverbio relativo. ¿Ah? Y como adverbio va a cumplir una función circunstancial dentro de la subordinada. ¿Sí? Entonces, la oración en sí misma no es adverbial toda ella, porque desde el punto de vista funcional está cumpliendo una función de modificador de un sustantivo. La casa donde nací, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, es un modificador de un sustantivo y ese donde tiene como antecedente casa, por lo tanto, es un adverbio relativo porque tiene características pronominales, se llena de significado con el antecedente. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Lo que decía, a ver, ¿cuántos de ustedes hicieron, ya sé que de la historia de algunos de ustedes, pero no de todos, ¿cuántos de ustedes hicieron teoría gramatical con el modelo de Alarcos? Con el que uno y que Yo. dos. Yo, Yo No, también. Es Yo. decir, Yo también.
Todos trabajamos acá. Prácticamente todos. Algunos de Sí. ustedes, los más jóvenes, que no sé si siguen asistiendo, porque hoy tenemos 22 personas, cada vez somos menos, pero los más jóvenes están viendo la nueva gramática. No sé qué cosas de la nueva gramática están viendo, pero al verla por primera vez, de repente no se les plantean todos estos conflictos cognitivos, porque una cosa es el modelo alarquiano en el que se hablaba de una transposición, de un cambio de categoría, es decir, si la oración está funcionando como un adjetivo, se convierte en un adjetivo. Si la oración está funcionando como un adverbio, se convierte en un adverbio. Y es por eso que seguramente, no me acuerdo quién me dijo adverbial, pero seguramente estaba pensando en eso, porque vio que ese pronombre tenía una función adverbial y dijo, es un adverbio. No, no es un adverbio porque en realidad la oración está encabezada por un adverbio relativo, pero ese adverbio se llena de significado con el sustantivo antecedente y funcionalmente es una oración de relativo. Entonces, para Alarcos, las oraciones que modificaban a sustantivos eran adjetivos directamente, es decir, se transformaban en adjetivos. Ni siquiera podríamos decir que es una oración subordinada, ya ni siquiera es oración, es un adjetivo, ¿no? Inclusive en la gramática del 94 dijo, bueno, en algunos casos las oraciones ya dejan de ser oraciones para ser sustantivos, adjetivos o adverbios. Se degradaban, decía, no, era Tesnier que decía se degradaba. Sí, Alarcos Sí, decía se degradaba también. sí, En ese sentido, era el modelo tesneriano en su máxima expresión. sí. Eh, pero en la nueva gramática deja de lado todo lo que sea la transposición, ¿tá? El hecho de la traslación. Tesnier hablaba de traslación, Alarcos hablaba de transposición. Es lo mismo, es el mismo contenido. El hecho de que si hay una palabra que funcione como un adjetivo, es un adjetivo, aunque no lo sea. Entonces, ¿qué ocurre? Tanto el sintagma preposicional como voy a, porque estas cosas, digo, es necesario que las veamos en detalle, porque tengo la impresión de que acá no hay nadie que haya estudiado teoría gramatical con el modelo de la nueva gramática. Si hay alguien, dígamelo. No le va a venir mal igual esto. Entonces, por ejemplo, Alarcos que decía, casa vacía. Yo tengo acá un adjetivo, acá tengo un sintagma preposicional y acá tengo, desde el punto de vista de la estructura, una oración subordinada. ¿Tá? ¿Qué es lo que están haciendo estos tres elementos que acabo de mencionar? Modificar a casa. ¿Sí? Tanto el adjetivo como de papel como que compré. ¿Y qué decía Larcos? Que al estar modificando a un sustantivo, este sintagma preposicional y esta oración subordinada pasan a ser adjetivos directamente. O sea, ya no podemos hablar de sintagma preposicional ni de que compré como una oración subordinada, no, son adjetivos, ¿no? Esto es lo que en el fondo implica la traslación sintáctica o la transposición, como decía Alarcos, que le gustaba usar la palabra transposición. Todo esto desaparece en la nueva gramática. ¿Por qué? Porque se sustentan en un modelo generativo que no es el funcionalista con el que intentaron consensuar, pero acá el funcionalismo perdió la batalla. Entonces, ¿qué ocurre? Y perdió la batalla sobre todo porque el ponente era Bosque, el ponente era el coordinador,
lo llamaban ponente. Bosque era el coordinador de todos los lingüistas que estaban haciendo sus aportes para los capítulos de la nueva gramática. Y además había lingüistas funcionalistas y cognitivos que redactaban los capítulos. Miren que la nueva gramática se organizó de manera similar a la gramática descriptiva. Había lingüistas funcionalistas que redactaban capítulos y más de un capítulo, y había lingüistas cognitivos que redactaban más de un capítulo. Lo que pasa es que después eso iba a Bosque y a su equipo, y como Bosque tiene una cabeza funcionalista, es generativo, trataba de limar todo lo que podía para que en la gramática no apareciera un tono funcionalista específico desde el punto de vista larquiano, o un tono cognitivo o lo que fuera, ¿no? Entonces, en el fondo, como Bosque era el ponente, la gramática tiene un tinte generativo. Por lo tanto, acuérdense de cuando nosotros vimos sintagma nominal, que vimos que al sustantivo lo puede modificar un adjetivo, lo puede modificar un sintagma preposicional, lo puede modificar una oración de relativo. Y eso no los convierte en adjetivos. Simplemente la nueva gramática no habla de categorías en ese caso. Es decir, prioriza la categoría y habla de modificadores. Entonces, cualquiera de estos son modificadores, tanto vacía como de papel como que compré, van a ser llamados modificadores que están al servicio de modificar un sustantivo en un sintagma nominal, pero ninguno pierde la categoría, no hay traslación de una categoría a otra, no hay pasaje, no es que se conviertan en adjetivos, eso es muy importante. No podemos decir que acá papel es un sustantivo que se traslada a adjetivo por la preposición que lo transpone o que lo traslada. No, no podemos decir eso. En este caso tenemos que considerar que acá hay un sintagma preposicional que está modificando al sustantivo, y punto. Y en ese sentido es más sencillo hasta para los estudiantes, porque no podemos al chiquilín de primero decirle que hay, hay adjetivos, y después también nos encontramos con construcciones más complejas que se convierten en adjetivos porque modifican el sustantivo. El chiquilín lo puede terminar de aceptar, pero en este caso, si hablamos en general de modificadores que tienen distintas que pertenecen a distintas categorías, yo puedo decir que como modificadores voy a tener un adjetivo, un sintagma, una oración de relativo, hasta un sustantivo en aposición, que en este caso no puse ejemplos, pero todos estos van a poder ser modificadores. Les estoy recordando lo que habíamos visto en los primeros encuentros. Yo me voy a encontrar con un adjetivo, con un sintagma preposicional, con una oración de relativo y con un sustantivo en aposición. Todos estos van a ser modificadores que van a integrar el sintagma nominal y en ese sentido nos olvidamos completamente de la traslación. No existe una conversión de una subordinada en algo que no sea oración, que sea un adjetivo, o que sea un adverbio, o que sea un sustantivo. Porque con el tema de la traslación, las oraciones que funcionan como complemento directo, como el complemento directo es una función que esencialmente es cumplida por sustantivos, entonces son oraciones sustantivas. Las que funcionan como circunstanciales, como el adverbio, es lo que esencialmente
funciona como circunstancial, entonces son adverbiales. Y las que funcionan como modificadores de un sustantivo, como el adjetivo es la categoría que prototípicamente modifica al sustantivo, entonces son adjetivas. Pero esa clasificación, que inclusive era la clasificación que aparecía en en la gramática tradicional, esa clasificación es una clasificación funcionalista. Y lo que pretende la nueva gramática es derribar un poco esa clasificación funcionalista, ¿sí? A pesar de todo, si ustedes leen el glosario, en el glosario hay como una mención a la gramática tradicional. Los invito a que busquen oración compuesta, que busquen subordinada adjetiva o subordinada circunstancial o subordinada sustantiva. En la nueva gramática siguen apareciendo nomenclaturas que son las tradicionales, pero un poco para, de alguna manera, hacerse, ¿cómo podría decirles? No convertirse en algo tan generativo. Fue consensuada esa clasificación. Entonces, en la nueva gramática se van a encontrar con oraciones que se llaman sustantivas, con oraciones que se llaman de relativo, porque están funcionando como modificadores de un sustantivo y aparece un adverbio relativo o un pronombre relativo que las introduce, o y nada más. En la nueva gramática desaparecen las subordinadas adverbiales. Si ustedes se fijan en el manual de la nueva gramática, no hay subordinadas adverbiales. ¿Por qué? Porque hay un montón de adverbios relativos que son los que introducen las subordinadas circunstanciales. Entonces, se puede hablar de subordinada circunstancial, pero no de subordinada adverbial, porque en realidad hay cantidad de subordinadas. Yo estoy... voy a dejar de compartir acá, porque estoy hablando mucho y no quiero... Hay cantidades de subordinadas. Voy a abrir un documento porque no me siento demasiado segura trabajando con la pizarra. La pizarra me limita. Déjenme ver a ver si puedo compartir este documento de Pages. No, estaba pensando, profe, mientras abrís el documento. Sí, ¿qué? No, que seguro que Alarco tiene el problema de que, por ejemplo, él dice que las subordinadas, no sé si lo dice así, pero que las subordinadas adverbiales se clasifican en propias e impropias. Y Exacto. le funciona bastante bien cuando se refiere a propias, introducidas por adverbios y conmutables por así o por allí o por entonces. Sí, Pero tienen problema cuando va a las impropias, esas que son condicionales, concesivas, las causales, que son finales. Ahí la sustitución por un adverbio no funciona. exacto. Entonces la teoría es como que hace agua, porque ¿es un adverbio o no es un adverbio? Porque si lo fuera No, sería no, aplicable, pero no lo son. no se Porque por puede parte a los convertir. efectos en las oraciones subordinadas propias, me parece que vos quitás la oración y hay claramente una oración principal y una oración subordinada que está como a otro nivel. Claro. Pero las impropias, ambas, prótasis y apódosis, se necesitan mutuamente para comunicar un significado completo.
Entonces, como allí no hay adverbio que pueda sustituir, no podemos decir que estén a distinto nivel. Me parece que viene Exacto. por ahí los verbos. Es que sí, ese es el cuello de botella con el que se encuentran los funcionalistas. Yo todavía me acuerdo de la imagen de Salvador Gutiérrez diciéndome, hoy voy a hablar en el Congreso de algo que no tiene solución. Y era el tema de las adverbiales impropias. Porque obviamente con la clasificación estricta del modelo el hecho de que yo voy a decir que es adverbial porque se puede sustituir por un adverbio en la prueba, con las causales y con las concesivas, no puedo hacer eso. Entonces, eh, eso con la clasificación que hace la nueva gramática, considerando más bien la naturaleza del nexo que las introduce, se resuelve de alguna manera. ¿Ah? Entonces, bueno, voy a dejar de llevarlos de un lado para otro, vamos a ir paso a paso, como tenía pensado hacer, porque a veces me voy por las ramas y terminamos confundiéndonos más. Vamos paso a paso. Hay algunos aspectos teóricos que tenemos que considerar. Primero, el aspecto teórico de lo que es una oración para esta nueva gramática. Acá la oración es una unidad de predicación. ¿No? Entonces, como unidad de predicación, puede poseer o no un verbo conjugado. Hay oraciones que no tienen verbo conjugado, como perro, ladrador, poco mordedor, o fragmentos de oración como silencio, que se interpretan como fragmentos porque está incluido o implícito el verbo hagan silencio, ¿verdad? O hacer silencio. ¿Qué nos permite esto? Nos permite pensar en que hay subordinadas que pueden tener verbos no conjugados, como gerundio y participio e infinitivo. Yo puedo decir, por ejemplo, lo voy a hacer acá. Me gusta jugar, yo qué sé, a la conga, y yo me encuentro con voy a agregarle un poco de tamaño porque si no esto queda perdido en la nada. Jugar a la conga va a ser una oración subordinada de infinitivo. Se habla realmente de subordinadas de infinitivo, de subordinadas de gerundio, de subordinadas de participio. Cuando nos encontramos con construcciones de infinitivo, de gerundio y de participio que funcionen de alguna manera dentro de la oración, en este caso como un argumento, porque jugar a la conga es el sujeto de gusta, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas son las que ocurren en la nueva gramática, que no ocurrían en la gramática de Alarcos. Alarcos era pecado hablar de oración de infinitivo, porque para él la oración tenía que tener verbo conjugado, tenía que haber una relación predicativa, y la única relación predicativa que él concebía era con un verbo conjugado en el que la raíz fuera el predicado y la terminación me indicara el sujeto. Entonces, acá, en el propio verbo conjugado en sí mismo, había relación predicativa, ¿no? Eso era lo que decía Alarcos. En la nueva gramática
se habla de predicación en términos semánticos de tal magnitud, Alarcos la semántica siempre la dejó de lado, porque para el modelo funcionalista trabajar con semántica era complicado. Yo me acuerdo de Tesnier diciendo en su gramática funcionalista de mediados del siglo XX, que él podría haber elegido una gramática basada en contenidos semánticos, pero que eso era un proyecto a largo plazo que él dejaba para después. ¿Ah? Entonces, lo que hizo fue simplemente usar las funciones sintácticas como el eje de esa gramática. Y es ese modelo en el que se basaron los funcionalistas posteriores a Tesnier, ¿verdad? Aunque Alarcos también es muy jensleviano, pero, es decir, Alarcos fue un estudioso de Jenslev porque su posgrado lo hizo estudiándolo, ¿verdad? Entonces, era muy jensleviano, pero también era muy tesneriano. Entonces, esto no existe en la nueva gramática. Este asunto desapareció. Acá en la nueva gramática hay una relación de predicación en jugar a la conga, porque este jugar de alguna manera tiene un sujeto inherente que es yo. Tiene la misma referencia que soy yo la que juego. ¿Ah? Entonces va a haber una relación predicativa porque este jugar está predicando de la primera persona, que es la que aparece también mencionada en ese me, que es el complemento indirecto. ¿Ah? Y después, ¿qué otro ejemplo? Yo les iba a poner otro ejemplo. De una propaganda de macromercado que me quedó para siempre como ejemplo, para mostrarles a ustedes, no sé si la recuerdan porque ya tiene muchos años esta propaganda, era de un hombre que siempre decía la verdad en todo y ve a un nene en una sillita y lo mira y le dice feíta la criatura, bueno, en una propaganda de macromercado. En este caso no hay verbo conjugado, pero este feíta está predicando de criatura. Entonces ahí también habría una oración porque hay una relación de predicación. Lo mismo que ocurre con perro ladrador, poco mordedor. Es decir, poco mordedor está predicando de perro ladrador. Entonces hay una relación. Recuerdo un ejemplo que nos daba en teoría 1 Taibo, horrible el partido de ayer. Sí. Ahí también nos daba un ejemplo. Y ahí está horrible, está predicando del partido de ayer. Entonces, esto es fundamental, porque el hecho de hablar de relación de predicación le permite a la nueva gramática incorporar como subordinadas prácticamente con el mismo nivel el mismo nivel jerárquico a las que están introducidas, a las construcciones introducidas por gerundios, participios e infinitivos, y a las oraciones que tienen verbo conjugado, ¿tá? Que están incluidas dentro de otras. Están en el mismo nivel jerárquico. ¿Tá? Entonces, otra cosa con la que se van a encontrar, si ustedes leen el glosario, se van a encontrar con una novedad. La nueva gramática no tiene un capítulo que diga coordinación y yuxtaposición de oraciones. No lo tiene. Ustedes van a encontrarse
con la coordinación cuando lean el capítulo de las conjunciones. ¿Tá? Y ahí se les va a explicar que las conjunciones pueden conectar elementos o categorías como sustantivos, como adjetivos, como adverbios, como oraciones, pero no aparece un capítulo específico para coordinación y yuxtaposición, ¿sí? A tal punto que en la nueva gramática lo único que pueden llegar a leer ustedes es grupos coordinados, porque se basa más que nada en la coordinación de sintagmas dentro de una oración, que pueden ser sintagmas preposicionales, adverbios. Acuérdense que para la nueva gramática grupo es lo mismo que sintagma. ¿Tá? La palabra grupo ya lo discutimos cuando hablamos de sintagma nominal. Llegaron a un consenso y a decir que grupo es el sintagma, justamente porque hay tantos modelos teóricos metidos dentro de la nueva gramática que se ve que no se pusieron de acuerdo. Y evitaron hablar de sintagmas preposicionales y pusieron grupos preposicionales. El problema es que cuando hablamos de grupo nominal nos encontramos con que en esa gramática se dice que grupo nominal puede estar formado por un sustantivo o por un sustantivo con modificadores. Y ustedes, yo todavía recuerdo el problema que tenían y me planteaba alguno de ustedes cómo enseñarlo en la clase para que los chiquilines entendieran que es un grupo, pero un grupo formado por una sola palabra. Y porque ahí está el modelo generativo debajo de todo eso, ¿verdad? Y el modelo generativo tiene un concepto de núcleo que es diferente al modelo funcionalista. ¿Se acuerdan? ¿O tengo que explicarlo? Esto me va a llevar más de 2 clases. Hoy no terminamos ni ahí. Sí, me acuerdo, sí. ¿Se Pero tan, no acuerdan? sé. ¿De? ¿Qué Sí, dijiste? nos acordamos, sí, que llegamos al acuerdo de grupo, y sintagma que era lo mismo. Claro. Podíamos hablar de grupo. De Después, sintagma que nos estábamos refiriendo a grupo y chao, no teníamos que claro, complicarnos. claro. No, no, es que Sintagma nominal, preposicional, todo el sintagma, verbal, sintagma. ¿No? exacto, no hablen de grupo porque los chiquilines se van a confundir, horrores. Porque, ¿cómo les explican? Porque justamente el concepto de núcleo en esta nueva gramática es la palabra que selecciona o puede seleccionar modificadores. Entonces, por eso la preposición es núcleo, porque selecciona un término. Luego de la preposición va a venir un término. Y la conjunción, aunque no aparezca en la nueva gramática, dicho de esa manera, ustedes van a ver algún comentario en el glosario al respecto. La gramática generativa habla de sintagmas perdón, de subordinadas conjuntivas o sintagma conjuntivo. ¿Por qué? Porque es una conjunción la que está encabezándolo, y si yo digo, me pregunto si, obviamente después va a tener que venir la oración subordinada. Me pregunto si vendrá temprano. Entonces, eso es para la gramática generativa un sintagma conjuntivo, de la misma manera que hay un sintagma preposicional. Es decir, tanto preposición como conjunción van a gobernar de alguna manera, van a obligar a la presencia de un término. ¿Ah? En las conjunciones subordinantes, el término va a ser una oración subordinada, y en los sintagmas preposicionales el término va a ser un sintagma nominal generalmente, pero puede haber un adverbio, puede haber una oración subordinada. Digo, nos podemos encontrar con de todo allí, ¿verdad? No sé si los estoy confundiendo más. Ustedes párenme, por favor.
Entonces, en la nueva gramática se hablaba de grupos coordinados. Eso lo resolvió de alguna manera el glosario e incorporó y llamó oraciones compuestas a todo lo que era vinculación por coordinación, por subordinación o por justaposición. ¿Ah? Por eso yo incorporé esto acá, ¿verdad? Lo que dice el glosario. Acá los ejemplos tienen dos oraciones que están coordinadas, ¿verdad? María estudia y su hermana trabaja. He visto la película, pero no me ha gustado, que son oraciones que tienen, están en relación de coordinación. O me prometiste que vendrías, el contrato que firmó era válido. ¿Ah? Ahí, este 110 no sé qué hace ahí. Se ve que me parece que este 110 no va. Me quedó de la copia que hice del glosario. A veces pasan esas cosas. Entonces, Profe, sí, ¿qué? pero entonces el glosario como que retoma un poco el planteo de los funcionalistas y vuelve a hablar otra vez de oraciones compuestas por coordinación, justaposición y subordinación. Sí, Porque más que, si mal no lo entendí, los generativos en realidad obviaban, no sé por qué, utilizar el término ese de sintagmas, era, ¿no? Y ellos hablan de grupos. no, en realidad es al revés. Los generativos siempre hablaron de sintagmas. Lo que pasa que el concepto de sintagma es diferente para un funcionalista que para un generativo. Ese fue el conflicto mayor que tuvieron. Por eso, al final, salomónicamente decidieron usar la palabra grupo, porque se ve que las luchas intestinas fueron muchísimas. Y porque, ¿qué es lo que pasa? No, eh, la evolución hacia la concepción de que en el sintagma hay un solo núcleo, el concepto de endocentricidad, es un concepto que evolucionó en la gramática generativa. Ay, es tanta cosa la que déjenme, voy a dejar de... Es un día complicado hoy. Voy a ver si puedo compartir bueno, de nuevo voy a compartir pizarra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el concepto de endocentricidad? Lo discutimos con, voy a ir acá. Lo discutimos con el sintagma nominal, pero pasaba lo siguiente. Allá por la década del 50, el generativismo surgió en Estados Unidos y el funcionalismo en una escuela esencialmente europea. ¿Ah? Vamos a empezar por ahí. Imagínense la década del 50, posguerra, toda el lío en el que quedó pobre Europa después de la Segunda Guerra Mundial, reconstruyéndose, y apareció Chomsky en la década del 50 en Estados Unidos. Chomsky era de una escuela funcionalista, empezó con Bloomfield, ¿tá? Había un funcionalismo norteamericano que empezó en la década del 30. ¿tá? Y ese funcionalismo norteamericano terminó en la década del 50 con Hockett, que hablaba de construcciones, Hockett decía construcciones endocéntricas y exocéntricas. ¿tá? ¿Qué pasaba? Las endocéntricas eran las que tenían núcleo o núcleos. Y las exocéntricas eran las que no tenían núcleos. Entonces, yo puedo decir como endocéntrica, por ejemplo, casa vacía,
en la que voy a tener casa como un núcleo, ¿verdad? Yo acá me voy a encontrar con casa y acá tengo el núcleo y tiene un solo núcleo, ¿verdad? Puede haber más de un núcleo, también puede haber núcleos coordinados, ¿verdad? Ahí las construcciones también son endocéntricas para Hockett, porque hay dos núcleos que están coordinados. Lo importante es que haya núcleo. Las exocéntricas son las que no tienen núcleo. Entonces, yo me puedo encontrar con construcciones, hay varias exocéntricas, pero voy a rescatar de las exocéntricas de Hockett solo las que nos van a interesar acá, que son los sintagmas preposicionales. ¿Ah? Entonces yo digo, en casa de papel, me voy a encontrar con de papel, me quedó muy... Meu Deus. Bueno, me quedo ahí como me quedó. Me voy a encontrar con de papel, que es una construcción exocéntrica. ¿Por qué? Dice Hockett. Porque en realidad tanto papel necesita a la preposición como la preposición necesita a papel. O sea, no tienen núcleo, son construcciones sin núcleo por eso. ¿Tá? Porque de papel voy a tener una preposición que necesita al término y el término necesita a la preposición. Por lo tanto, de esto fue el comienzo de una eterna discusión entre los Perdón, generativos que perdón que lo interrumpa otra vez. Quédese con eso, con lo que iba diciendo, por favor, no la quiero cortar. Pero ahí no se podría decir, capaz que lo dijeron ellos, no, yo no he leído absolutamente nada de esto, pero ahí no se podría decir que de es el término regente desde un punto de vista sintáctico y papel lo es desde un punto de vista semántico, digo, para saldar esa discusión. De hecho, en alguna medida, en modelos posteriores a se habló de eso. ¿Sí? Se habló de eso. Pero lo primero que dijo Hockett fue esto. Y esto fue lo que dio origen, bueno, los funcionalistas, como Hockett seguía siendo funcionalista, simplemente que observaba cosas que el funcionalismo, perdón, tesneriano no observaba, ¿verdad? En la misma época en la que Hockett estaba hablando de esto, Tesnier estaba hablando de la traslación de estas construcciones a un adjetivo. Entonces le estaba atribuyendo a la preposición un rol fundamental como elemento transpositor. Pero esto de Hockett fue lo que en Estados Unidos fue desarrollándose de tal manera que llegaron con el correr, hubo discusiones intestinas entre Bosque como generativo y los funcionalistas del norte de España, liderados por Salvador Gutiérrez y otros funcionalistas, ¿no? Hubo discusiones que todavía hasta el día de hoy Salvador Gutiérrez sigue hablando de que el sintagma preposicional no tiene núcleo, porque los dos elementos se necesitan mutuamente. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Que desde el lado del generativismo se empezó a observar que
hay una especie de reacción, como tú viste, Santiago, y en algún momento yo lo mencioné, además, a lo largo de estos años, hay una especie de reacción sintáctica, y es por eso que esto que se originó con Hockett como construcción exocéntrica, con el correr de los años, el generativismo llegó a la conclusión de que, voy a poner a Bosque porque aparece en el librito de categorías gramaticales, que es un librito que redactó Bosque por la década del 80-90, y ahí planteó justamente toda la controversia que se estaba dando en ese momento sobre el concepto de núcleo. Para la gramática generativa, el núcleo es el que va a seleccionar argumentos, el que va a seleccionar modificadores. Y para la gramática funcionalista, el núcleo es el que jerárquicamente queda después de suprimir todo lo demás, que fue lo que hizo Alarcos para comprobar que el verbo era el núcleo de la oración. Fulanito escribe una carta, ¿se acuerdan de la gramática del 94, no? XX escribe una carta a su amigo, XX escribe una carta, XX escribe. Y entonces, como puede suprimir todo lo demás, el verbo es el núcleo. ¿Ah? El criterio de caracterización de núcleo en el funcionalismo es la supresión. El criterio del concepto de núcleo en la gramática generativa es el hecho de que el núcleo va a seleccionar modificadores. En ese sentido, hay un artículo que redactamos junto con Jimena Villabona para, ¿cómo es que se llama este libro? Un libro que fue publicado por Formación Docente. Eh, lo tengo por acá. Sí, está acá. Español del Sur. Es un libro que fue publicado por Formación Docente y tiene el artículo ese en el que nosotros trabajamos con concepto de núcleo, porque era el comienzo en aquellos tiempos de la nueva gramática y había de alguna manera que explicar a los profesores esa diferencia que existía en el criterio de qué es el núcleo. Entonces, ¿vos qué decía en ese libro Categorías Gramaticales? Decía que en realidad ahí no hay una construcción de papel, no hay una construcción endocéntrica. Decía que de selecciona su término. Si yo digo de, obligo a que aparezca el término. ¿Ah? Si no aparece de, no hay necesidad de una construcción preposicional. Entonces, lo que hace la diferencia es eso, ¿verdad? En este caso es exocéntrica porque acá no hay núcleo. O sea, lo que decía Hockett es que la exocéntrica no tiene núcleo. Y en este caso, sí hay un núcleo. Acá es el núcleo. ¿Por qué? Porque selecciona su término. ¿Ah? Entonces son dos criterios tan contrapuestos que no hay manera de que se pongan de acuerdo con eso. Por eso terminaron hablando de grupos. Porque no hay otra manera de resolverlo, no hubo otra manera de resolverlo para la nueva gramática. ¿Ah? Pero el origen es esto, en realidad. El origen viene por el lado de lo que el funcionalismo norteamericano veía en la década del 50, que fue la década en la que Chomsky empezó a lanzar sus primeras manifestaciones lingüísticas y sus primeras publicaciones.
estructuras sintácticas y todas aquellas de Chomsky, que fueron las que terminaron con el correr de los años, con el discurrir del tiempo, terminaron en estos modelos minimalistas que fueron los que aparecieron a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, que son los que, en los que se sustenta la nueva gramática. Y ya habían desarrollado y pulido un montón de cosas. Pasaron por muchos, los modelos de la gramática generativa pasaron por muchísimos modelos. ¿tá? Muchísimos modelos que eran, se sustentaban en el anterior, pero agregaban nuevas cosas. Entonces, lo que ocurre es esto, ¿verdad? El concepto de núcleo es ese. Por eso yo puedo decir que hay acá hay un sintagma conjuntivo que tiene como núcleo que, ¿por qué? Porque que selecciona una oración subordinada. Claro, la selección no es una selección semántica como la selección de los argumentos, Santiago, y el resto, y mujeres. Creo que hoy Santiago es el único hombre, ¿no? Te dije que vinieras, que va a seleccionar una oración subordinada, pero la selección es una selección sintáctica, no semántica. Lo que hace la preposición y lo que hace la conjunción es una selección sintáctica, a diferencia de la selección semántica que hace el verbo para seleccionar argumentos o el sustantivo para seleccionar determinado tipo de modificadores, porque no cualquier modificador se le puede sumar a cualquier sustantivo, pero eso es una selección semántica. Es lo que Tesnier llamaba valencias, y ustedes vieron que en la nueva gramática el término valencias aparece muy oportunamente citado en muchos lugares. ¿Por qué? Porque se adecua muchísimo a lo que la nueva gramática llama, a lo que el generativismo llama selección léxica. Hay un lexema que selecciona semánticamente cosas. Y el término de valencia cubre una selección sintáctica y una selección semántica. ¿Ah? Ay, esperen que se me va a apagar porque me olvidé de enchufarla. Esperen un poco. Pobre computadora, aguantó hasta ahora. Estaba sin enchufar, estaba andando nada más que con batería. Entonces, Carmen, entonces, en este caso, desde el punto de vista sintáctico, estaríamos con una oración subordinada. Y desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista semántico, esa oración que vinieras está funcionando como un argumento del verbo que es un complemento directo, es la meta. Te dije y ahí aparece el tema, lo dicho. El complemento directo desde el punto de vista semántico es la meta o el tema, ¿verdad? Y funciona como un complemento directo que es el tema, que es lo que te dije. ¿no? ¿Es por ahí que estaba tu duda o la necesidad sí, sí, porque entendí la parte sintáctica, pero faltaba la parte semántica como... Sí, 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 sí. Entonces, pero ojo, vos acá vas a tener, escuchá, vas a tener acá, ay, esto es lo que pasa con que vinieras, vas a tener esto.
A ver si se entiende lo que estoy diciendo. Todo que vinieras va a ser el complemento directo. Pero que va a ser para el generativismo, no estoy hablando de para la nueva gramática. La nueva gramática no se mete en eso, por lo menos en esta nueva gramática que nos presentaron hace 10 años. ¿Ah? Después se verá. Están haciendo modificaciones ahora. Y yo ya no estoy en la comisión de gramática, así que no las conozco. Pero para el generativismo estaba esto como una conjunción que seleccionaba. Entonces el generativismo, con esta construcción así, decía, esto es un sintagma conjuntivo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la conjunción es el núcleo. En el fondo está eso como subyaciendo en la nueva gramática, pero no se habla de sintagma conjuntivo. ¿Tá? Eso la nueva gramática no lo menciona. Simplemente lo deja por ahí, subyaciendo. ¿Tá? Pero esta fue toda la evolución que generó eso, ¿sí? Que generó el hecho de que se hablara en la nueva gramática de construcciones endocéntricas. Se opta por hablar solamente de construcciones endocéntricas. ¿Tá? Se habla de grupos nominales, adjetivales, adverbiales y también atendiendo a que las categorías léxicas son núcleos. ¿Tá? Seleccionan sus modificadores o los términos. En el caso de la preposición y hasta de la conjunción. Y en algún momento, yo creo que en algún momento en la nueva gramática se habla de una selección, como decía Santiago, de una selección sintáctica. ¿Tá? Ahora ya no me acuerdo si lo leí en la nueva gramática o si lo leí en otros artículos por ahí. Pero de hecho no hay una misma selección del sustantivo respecto de sus modificadores que de la preposición respecto de su término. Eso es obvio. La preposición selecciona un término, pero es una selección sintáctica que hace, no una selección. Aunque hay también una selección semántica, porque no cualquier preposición selecciona cualquier término. ¿Tá? Por ejemplo, la preposición según selecciona elementos que sean los gestores de ese según Juan, según Pedro o según la nueva gramática, y la preposición desde va a seleccionar elementos que impliquen tiempo, es decir, hay una selección semántica también en las preposiciones. No en todas, porque ya saben ustedes que las preposiciones son un grupo de palabras que se han ido desgastando desde el punto de vista semántico. Entonces la selección semántica es reducida, pero existe. ¿Tá? De cualquier manera, el modelo endocéntrico es el que prima. ¿Tá? Vamos a centrarnos un poco en qué es lo que pasa con las oraciones de relativo. Vamos a quedarnos con las oraciones de relativo. Ya quedó claro que no hay subordinación adjetiva, ¿no? No hay subordinadas que se trasladen a un adjetivo. Entonces, nos encontramos con una clasificación de oraciones subordinadas que atiende al nexo que las introduce. ¿Ah? Fíjense todos los nexos que pueden introducir las oraciones de relativo. ¿Qué, quién, cuál, cuánto, cuyo, y adverbios que se llaman adverbios relativos, dónde, a dónde, cómo y cuándo. Entonces, quiere decir que todas, hasta las circunstanciales, de cuando te vi ayer no llevaba sombrero puesto,
esa que es una circunstancial también va a ser una oración de relativo. Una oración de relativo especial, pero va a ser oración de relativo porque está introducida por un adverbio relativo. Es decir, lo novedoso en esta nueva gramática no es que las oraciones de relativo estén introducidas solamente por pronombres relativos como estos, sino que acá me voy a encontrar con estos que en otros tiempos introducían subordinadas adverbiales y que se llamaban adverbios relativos. En el esbozo se hablaba de adverbios relativos, pero como la oración funcionaba como un circunstancial, entonces se la llamaba oraciones adverbiales, por aquello de que el adverbio es el que prototípicamente funciona modificando al verbo como un circunstancial. ¿Tá? Pero en este modelo, todas las introducidas por adverbios relativos y por pronombres relativos van a ser oraciones de relativo, que a su vez se van a subdividir. ¿Tá? Yo estoy considerando que voy a hacerles un cuadro y les voy a mandar el cuadro con todo esto que hablamos hoy para que les... Carmen, y eso es lo que pasa en la oración que vimos primero. La pelea se había convertido en una batalla de proporciones donde todos se enfrentaban contra todos. Claro, pero ¿qué es lo que pasa con donde allí? Donde es un adverbio relativo que que puede funcionar como introductor de una oración de relativo que modifique un sustantivo. Tú te vas a encontrar con oraciones introducidas por donde que pueden eh, funcionar como un circunstancial o que pueden funcionar como un modificador del adjetivo. Es de los adverbios relativos es el único que tiene esa capacidad. Inclusive yo creo que en la primera gramática que redacté, la roja, que salió por allá por el 2004, 2005, yo había incluido, como el modelo era el modelo funcionalista en ese momento, como pronombre relativo, que, cual, quién, cuyo y dónde. Donde como un pronombre relativo también, con una, ¿por qué? Porque tenía un antecedente sustantivo. ¿Ah? Pero no es circunstancial, Daniela, porque, Por el antecedente. claro, porque ahí no está funcionando como un complemento circunstancial. Lo que hacen las oraciones, ciertas oraciones de relativo que no tienen antecedente, como cuando, ponele, ¿dónde quedó el texto? Como dice acá, cuando la alarma empezó a sonar, comenzó a sonar. Igual el ejemplo aparece, los ejemplos aparecen más abajo. Pasó tal cosa. ¿Ah? Lo que fuera. Cuando la alarma, este adverbio relativo no tiene antecedente. Te va a llamar de una determinada manera en la nueva gramática, pero va a seguir siendo una oración de relativo, con un antecedente implícito, ¿ah? Que es diferente al ejemplo de donde, en donde tiene el antecedente expreso. Entonces, en ese ejemplo de donde es una oración de relativo común y corriente, como si estuviera introducida por qué, quién, cuál, cuyo. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Los pronombres relativos y los adverbios relativos van a funcionar como algo dentro de la oración. El pronombre relativo va a funcionar como funcionaría su antecedente dentro de la oración y el adverbio relativo funciona como un adverbio dentro de la oración. Cuando equivale a Un momento. es eso. Es eso lo que va a decir la nueva gramática. Esperen que corro esto porque quedó fuera de... ¿Ah?
Lo que va a decir la nueva gramática es que en este caso, este cuando es un adverbio relativo que no tiene antecedente expreso, pero lo tiene implícito e implica el momento en el que. ¿Ah? Por eso las considera oraciones de relativo. Porque este modelo generativo en sus últimas versiones, que es la versión con la que se redactó la nueva gramática, entiende que puede haber elementos implícitos e inclusive habla de núcleos cero, de núcleos vacíos, porque hay un elemento implícito que no se menciona. ¿Ah? Entonces, con que está contestada. Yo sé que todo esto queda como con alfileres de alguna medida porque hay muchas cosas nuevas, ¿tá? Pero tenemos que avanzar porque si no, no terminamos más. ¿Quedó, Daniela, contestada la pregunta? Sí, sí, ¿Sí? Bueno, sí. entonces. Nos podemos encontrar con determinados relativos a los que la gramática llama relativos complejos. ¿Por qué? Por ejemplo, en la que es un relativo complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de la oración subordinada, este relativo va a estar funcionando con un sintagma, dentro de un sintagma preposicional. Inclusive podríamos decir que acá en la que equivale a un donde. La ciudad me parecía una tumba enorme donde estaba solo y perdido. ¿Lo están viendo? Donde es el lugar en donde yo estaba solo y perdido. Es la tumba. Donde va a estar igualmente cumpliendo una función de circunstancial dentro de la oración subordinada, porque los adverbios relativos van a cumplir funciones de circunstanciales dentro de las subordinadas. ¿Ah? Como lo haría un adverbio. Ahora, ¿qué pasa? En lugar de donde, yo puedo decir en la que. ¿Y con qué me voy a encontrar? Con un relativo complejo. ¿Por qué? Porque todo este relativo está funcionando como dentro de un sintagma preposicional en la subordinada. Estaba solo y perdido en la tumba. O sea, equivale a eso. Estaba solo y perdido en la tumba. Tanto donde como en la que equivale a decir estaba y ese en la tumba equivale a un allí. Entonces, eso es un relativo complejo, el relativo que está participando dentro de la oración subordinada de un sintagma preposicional. ¿Y qué es lo que hace? La absorbe el género del sustantivo antecedente y puede variar. Digo, si el sustantivo antecedente es masculino, si yo en lugar de tumba digo mausoleo, el mausoleo en el que estaba solo y perdido. ¿Ah? Entonces, la va a ser de alguna manera anafórico porque va a retomar el género y el número del sustantivo antecedente. ¿Ah? Ahora, fíjense, cuando el artículo es anafórico, pero brutalmente anafórico, el antecedente de que es un elemento nulo. Fíjense en este caso. En una moto similar a la que dejamos en la puerta del baile. ¿Cómo analizo esto? En este caso, yo no voy a considerar que me encuentro con un relativo complejo. Voy a encontrarme con un relativo que
va a tener como antecedente el artículo, porque este artículo no, va a retomar anafóricamente moto, pero no participa de un sintagma nominal. Acá me parecía una tumba enorme en la que estaba solo y perdido. Todo esto, una tumba enorme en la que estaba solo y perdido, es un sintagma nominal. En cambio acá, en una moto similar a la que dejamos en la puerta del baile, yo me voy a encontrar con otra situación. Acá es una oración de relativo, pero es una oración de relativo que va a tener como antecedente este la. Equivale a este la es igual a esa. O sea, va a ser el antecedente del pronombre relativo. Y el artículo este va a ser anafórico. Es bastante complejo todo esto. Hay que detenerse un poco para poder entenderlo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo acá no me encuentro con una oración de relativo en la que haya este pronombre relativo tenga un antecedente cercano. Es un antecedente lejano porque está como trabado por este adjetivo similar que va a dar lugar a otra estructura que dependa de él. Se están volviendo locos, ¿no? Me parece que sí. ¿Por qué? No, Sí, pero hay es cantidad de ejemplos así también. claro, por En eso los sirve un textos montón. Sí, sirve un montón hay un también. montón. Por supuesto que hay cantidad de ejemplos. A ver, díctenme los ejemplos de tumba y todo lo demás y lo vemos acá. Ahí me quedó este punto. Yo no sé por qué este punto siempre aparece. Díctenme los ejemplos porque ya me aparecen fuera de pantalla. La Sí, tumba, una tumba enorme en la que estaba solo y perdido. No, la ciudad me parecía una tumba enorme. ahí está. Tenemos este ejemplo por acá. Y tenemos este otro. Una moto. En una moto similar a la que dejamos en la puerta del baile. Eso. Lo más difícil en esta nueva gramática es entender las oraciones de relativo, por eso empecé por ahí. Porque es un cambio total de ver las cosas. Con el modelo de Alarcos teníamos el que 1, en las gramáticas, en las oraciones de relativo teníamos el que 2 y tal, no hay demasiado problema. Pero acá tenemos relativos complejos, después tenemos relativos que tienen como antecedente un artículo anafórico y tal. Eso es más complicado. Entonces, yo acá me voy a encontrar con una, el problema que tienen estas es que yo no puedo. Yo tengo acá un... ¿Ven por qué no me gusta la pizarra? Porque no me permite nada, no me permite introducir nada después de que escribí el texto. Voy a tener que usar líneas. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? Ahora la perdí. Acá. Me parecía. Yo tengo acá esto así. ¿Está? Y tengo en la que como una función sintáctica que va a estar modificando
toda entera, toda esa construcción en la que va a estar funcionando en la subordinada como una, como un sintagma preposicional que esté funcionando como, en este caso, estaba solo y perdido en la tumba. Es un atributo locativo. Estaba solo y perdido allí. ¿Ah? Entonces, en la que va a ser. Va a ser un atributo locativo dentro de la subordinada. ¿Ah? ¿Lo están viendo? Estaba solo y perdido allí. Sí. ¿Ah? Toda la construcción está en la que, y acá sí voy a poder ponerlo porque estoy dentro de lo que este bicho me permite. Todo, ¿tá? Entonces, esto es un relativo complejo. ¿Por qué es un relativo complejo? Porque funciona, está dentro de un sintagma preposicional en la subordinada. ¿Hasta ahí va clara la cosa? ¿Sí o no? Sí, perfecto. ¿Ah? Sí. Perfecto. ¿Cómo puedo yo resolver este tema? Puedo decir que se llena de significado con tumba. Entonces, también puedo decir, para asegurarme de que estoy en lo cierto, estaba solo y perdido en la tumba. Y entonces yo ahí voy a poder ver perfectamente que esta estructura en la tumba enorme es un atributo locativo. ¿Ah? Es un atributo locativo porque acá tengo el atributo del sujeto yo, ¿verdad? Que está implícito en la terminación del verbo, y en la tumba enorme es el atributo locativo porque está funcionando como circunstancial. Pero esta nueva gramática inclusive dice que, bueno, que esto es que en esta nueva gramática los verbos ser, estar y parecer siempre van a ser copulativos. O sea que ahí yo me voy a encontrar con un atributo locativo. Esa es otra especie de máxima que aparece en la nueva gramática. No hay funciones predicativas para ser, estar y parecer. Entonces, esto es una cosa. En cambio, en una moto similar a la que dejamos en la puerta de calle, yo me voy a encontrar con otras cosas. ¿Por qué? Porque similar es similar a, yo acá me voy a encontrar con una construcción, un adjetivo o un sintagma adjetival. ¿No? Similar es un adjetivo y yo, este similar es un tipo de adjetivo que va a seleccionar, que tiene argumentos. ¿Va? Pero necesito un argumento ahí. Claro, es similar a algo. No puedo decir una moto similar. Puedo, pero te queda... Sí, pero tendría que tener un antecedente. El contexto te deja implícito similar a qué. Claro, por eso. Determinados contextos, no me compré la moto tal, me compré una moto similar. Claro, pero tendría que haber algo antes. Exactamente, el contexto. Tendríamos Claro. que O algo recuperarlo antes del o algo contexto. después, ¿no? Pero O si algo vos antes o decís algo una después. moto similar, O está antes o después. existiendo. Sí. Claro. Ahí está, claro. Similar siempre va a estar relacionado con similar a algo, ¿verdad? Entonces, me compré una moto similar a la tal, o no compré la moto tal porque compré una moto similar, parecida. O ¿No? sea que dependiendo de los adjetivos van a necesitar
algún complemento antes o después. Sí, dependiendo más que nada del contexto, dependiendo del contexto. Si el contexto te habilita, vos ya no necesitas decir similar a esa. Queda implícito en el propio contexto. ¿Tá? Sí, Pero pero igualmente ya tendrías que haberlo nombrado de alguna manera o has por hecho referencia a algo. Por Bien. supuesto. ¿Tá? Acá, obviamente, como está tan lejos la moto que dejaron, porque era otra aventura que se habían metido por un edificio y habían terminado subiendo la escalera con la moto y habían terminado saliendo por una ventana desde el primer piso hasta planta baja y era toda una aventura así. Entonces, a la que dejaron la puerta del baile, se subían a todas las motos, ¿verdad? Era el medio de escape. Entonces, acá yo me voy a encontrar con una construcción adjetiva, un sintagma adjetival, que va a tener, este adjetivo selecciona un sintagma preposicional. No voy a hacer los paréntesis estos porque este programa de pizarra no me lo permite. No me permite meterme dentro de lo escrito cuando ya está escrito. Y volví a otro más adelante. Y esta preposición a va a seleccionar un término, y el término es este. ¿Se entiende que es completamente diferente la cosa? Entonces, yo sé que este que va a remitirme a moto, de alguna manera. ¿Pero por qué? Porque este la es un la que equivale a esa, ¿verdad? En cambio, yo este otro la no tengo necesidad de considerarlo exactamente como un artículo pronominal, porque yo no hay ninguna necesidad de poner un esa ahí, una tumba enorme en esa que estaba solo y perdido, no lo voy a decir nunca. Digo en la que. Entonces, lo único que hace el la en este primer ejemplo es recuperar el género y el número del sustantivo, ¿tá? Y darle de alguna manera un género a ese pronombre relativo. En el otro caso sí es pronominal. En el otro caso sí es pronominal, pero hay alguien más que está hablando con Valeria, o es un eco. Es un eco porque me estoy con los auriculares, perdón. Ah, bueno, está. Entonces, ¿se entiende la diferencia? Una moto similar a la moto que dejamos en la puerta del baile. Pero ¿qué es lo que recupera moto ahí? Lo que recupera moto es el artículo la. ¿Ah? Entonces, en similar, y la que no va a ser un relativo complejo. ¿Por qué? Porque tiene como antecedente la, y este otro no tiene como antecedente la. Este la lo que hace es aportar el género y el número al relativo que le sigue. Si ya les decía yo, si fuera un mausoleo, es decir, el relativo complejo, en definitiva, es el que ustedes se van a encontrar como modificador en sintagmas nominales. El relativo que tiene como antecedente un artículo la es el que no va a estar en sintagmas nominales. Pongámoslo de esa manera. ¿Tá? Acá la oración de relativo va a ser la oración de relativo que empieza con la, esta de abajo. Yo acá me voy a encontrar, esta va a ser la oración de relativo, la que dejamos en la puerta del baile. En cambio, o sea, yo voy a tener en la que estaba solo y perdido, esta va a ser oración de relativo, modifica al sustantivo o al sintagma .
o una tumba enorme, como quieran. Podemos agregarle una. Y participa del sintagma nominal subrayado. ¿Está? En cambio, esta otra, a la que la oración de relativo no es a la que, es la que. Está funcionando como término de la preposición a. Claro, que está exigida por el adjetivo similar. Similar a. Por eso, la preposición a está exigida. El similar exige, digo yo. Es más, la oración de relativo específicamente sería que dejamos, porque tiene como antecedente la. Es el artículo, que es lo mismo que decir esa. O sea, En ese caso sí es artículo pronominal. El artículo. Claro, porque es similar a esa que dejamos en la puerta del balde, ¿no? Sí. En cambio, en este otro caso, el artículo no es pronominal. Es decir, solamente lo que hace es aportar el género y el número de ese relativo. Es decir, recordar que ese relativo está modificando al sustantivo tumba y está absorbiendo el género y el número de ese sustantivo. En cambio, en este otro, obviamente que tiene como antecedente, acá los dos van a funcionar como pronombres porque el antecedente es moto. ¿Tá? Pero dentro de la construcción, la que dejamos, que tiene más fuerza es el artículo. Eso es lo que dice la nueva gramática. ¿Tá? Y este tipo de cosas con otros modelos no se iba tan a fondo. Se decía que, bueno, que la subordinada la comenzaba el pronombre relativo y que ahí estaba funcionando como antecedente de moto y el artículo quedaba como artículo y punto. No, el modelo funcionalista de Alarcos no hacía estas consideraciones tan puntuales. ¿Ah? Bueno, gente, yo lo voy a dejar por acá porque ya nos encontramos prácticamente con la mitad de los participantes, se han ido yendo. Yo voy a ver si les hago algún cuadro en el que aparezcan, voy a ver de qué manera pienso el cuadro como para que los que hicieron teoría gramatical con modelos anteriores no se encuentren tan perdidos con todo esto, porque entiendo que el problema de las relativas es un problema serio, porque en sí mismo es complicado, y para los que vieron simplemente que 1 y que 2, no es exactamente lo mismo. ¿Tá? Nos vemos, no sé cuándo tenemos la próxima. Ahora en noviembre, ¿no es?